Dejamos abierto el espacio para quienes deseen hacer algunas preguntas para profundizar más en algunos aspectos de los mencionados. Si por favor pudieran levantar la mano. Ya, Lupita, ¿puedo? Adelante. Sí. Pues muchas gracias por la invitación a esta participación y es verdaderamente interesante. Un par de comentarios. Yo sí he visto siempre la EOS como como dice Juan, un sistema teórico muy potente, muy robusto, ¿no? Y que tiene toda una serie de características que por supuesto se pueden llevar o tienes implicaciones directas o se puede llevar con actividades directas hacia el aula. Solo ahora yo quería lanzar una pregunta que no es necesariamente para responder hoy, pero me mueve, ¿no? Un par de preguntas, pero una está marcada. ¿Cómo queda o cómo incrustar o cómo queda inmersa la EOS dentro de la perspectiva de la nueva normalidad? Que la nueva normalidad nos lleva, al menos a mí me lleva a pensar, no solamente en que tengamos, por ejemplo, ese tipo de experiencias de enseñanza y demás en video y demás, sino en la conformación de otro tipo de estudiantes, ¿no? Y de otro tipo, antes de otro tipo de profesores y también de la propia educación, porque esta crisis, desde mi perspectiva, esta crisis humanitaria, nos tiene que llevar a pensar en todo ese tipo de elementos, lo que corresponde a los profesores, cómo está su formación, la perspectiva de la educación y por supuesto también lo que corresponde a la parte misma de la formación de los estudiantes, ¿no? Y de tal manera que ahí se desprendo otra pregunta que tampoco es necesariamente para responderla hoy, que es, ¿qué otro tipo de elementos teóricos se pueden incorporar a la EOS? ¿Dentro de la nueva normalidad o antes de la nueva normalidad, qué otras? Y me lanzo una preocupación que yo lo he visto, que me parece una cuestión fundamental en la formación de profesores, es, cuando menos aquí, en mi experiencia con muchos profesores en máster y demás, y también en licenciatura de estudiantes, es lo que corresponde a la poca conocimiento de la historia de las matemáticas, ¿no? De tal manera que, particularmente, como sabe Vincent, a mí la perspectiva histórica me parece muy, muy importante. Sé que la EOS no la descuida, ¿no? Sí está intervenido, pero sí interviene, digo, pero la parte histórica, que todo lo que refiere al contexto histórico es fundamental en la formación de profesores. Y yo alcanzo a ver que muchas veces el conocimiento, los objetos matemáticos se presentan descontextualizados de la parte histórica. Si a eso le añadimos, como lo maneja la EOS, también otros elementos de carácter epistemológico, sociológico, etcétera, etcétera, pues es creo que muy importante. Y de tal manera que en esa nueva perspectiva en la perspectiva de la nueva normalidad, yo creo que tenemos una tarea enorme por hacer. Y termino mi intervención con esta parte. La gran mayoría, lanzo esta consideración, la gran mayoría de los estudiantes tienen mucho rechazo a pensar en general y en particular a pensar en matemáticas. Y no hay involucrado, por decir algo, no desde la parte mentalista, no hay involucrado más ampliamente en el medio educativo el pensamiento crítico, entre otros, ¿no? De tal manera que esa debiera ser una preocupación. La educación, aunque este es un ámbito, yo creo que ya viene desde hace mucho tiempo, pero a lo mejor habría que retomar que la educación tiene que incidir más en el desarrollo de individuos con capacidad pensante, crítica, participativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí creo hay un ámbito de mucho desarrollo para la EOS donde creo que podemos participar muchos de nosotros. Gracias. Bueno, no sé, son muchas preguntas, ¿no? Y ya podríamos hacer una agenda para todo el año, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sobre la nueva normalidad, esta
que es un poco incierta. Yo lo que nos hemos encontrado es que en el máster que yo coordino de profesores de secundaria nos ha afectado en el periodo de prácticas, de lleno, nos ha afectado toda la situación del COVID, ¿no? Entonces, en este momento tengo 120 memorias de trabajo final de máster, donde todos me explican, utilizando los criterios de unidad didáctica, pero donde todo el mundo me explica cómo le ha afectado la situación del COVID a él en sus clases, ¿no? Entonces, algunas impresiones que yo he sacado es que tendremos que ir cambiando algunos constructos, algunos componentes de los criterios de unidad didáctica, porque surgen de periodos muy largos y surgen de consensos, ¿no? Pero claro, esto va cambiando, ¿no? Por ejemplo, yo lo que estoy viendo, si esta nueva normalidad se mantiene, es que vamos a pasar un criterio que ha habido mucho acuerdo, que es que el alumno tiene que ser activo y tenemos que hacer la construcción, todo lo que ha hecho la psicología sobre el aprendizaje constructivista. Es probable que esto se cambie por el trabajo autónomo, y el trabajo autónomo no es exactamente lo mismo que el trabajo constructivista, ¿no? Entonces, veo que van a aparecer algunos componentes, por ejemplo, la autonomía, en todas estas propuestas, que es un componente que aparece en el criterio interaccional, aparece el componente de autonomía. En todos estos trabajos la autonomía se ha disparado, es decir, a los alumnos por la fuerza los hemos hecho muy autónomos, ¿no? Algunos esta autonomía los ha hundido completamente, ¿no? Pero bueno, lo evidentemente es que con estas propuestas el papel de autonomía va a tener un papel a lo mejor más relevante que tenía antes, etc. En fin, que yo creo que habrá que repensar estos criterios que son resultado de un consenso pasado y básicamente de clases presenciales, ¿no? Entonces, si vamos cambiando, van a ir apareciendo nuevos consensos, y algún componente va a subir de categoría y alguno va a bajar o va a aparecer una nueva, ¿no? Y bueno, de las otras cosas que te contesten. Bueno, en el futuro. Lo dejamos para el futuro, ¿no? Ok. Lupita, pasamos a otra pregunta. Sí, ¿alguien más tiene alguna pregunta? María Elena. ¿Quisiera intervenir en algún momento? ¿Uldarico? Sí. Uldarico, sí, tiene la voz, sí. Se oye. Sí, pero ahí había pedido alguien antes que yo, creo, así que... Sí, María Elena había pedido la palabra. Y después usted, profesor Uldarico. Encantado. Gracias. Y buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, bien. Bueno, yo simplemente quería transmitir una inquietud. En realidad, como investigadora, el EOS me ha brindado poderosas herramientas para el análisis de procesos de estudio, tanto análisis a priori como a posteriori, de protocolos de respuestas de los alumnos, ya sea la ontología de objetos y de procesos intervinientes en las prácticas, los conflictos semióticos como una nueva forma de explicar las dificultades que tienen los estudiantes, pero como formadora de profesores, y en particular estando a cargo de una asignatura de didáctica de la matemática, o sea, en el nivel universitario para los profesores, en la formación de profesores, encuentro que la potencialidad de esas herramientas, o sea, podemos trabajar con los alumnos para que de alguna manera vayan apropiándose de esas herramientas, pero el problema un poco lo encuentro al abordar la dimensión instruccional, y más específicamente las interacciones en el aula de matemática.
naturalmente nosotros en didáctica de la matemática comenzamos trabajando un poco la teoría de situaciones didácticas por una cuestión lógica, digamos, de que ha sido un poco la teoría que ha dado origen al programa epistemológico, ¿no? A la didáctica fundamental. Pero en esta teoría las interacciones en el aula se modelizan, bueno, fuertemente en términos de situaciones adidácticas, donde el alumno construye conocimiento enfrentándose a un medio que le ofrece resistencias. Mi pregunta es cómo el EOS articula eso o retoma eso, porque en algunos artículos que he leído, no recuerdo en este momento precisamente cuáles, pero se apunta a que las interacciones en el aula sean de tipo dialógico y de trabajo cooperativo, más que un tipo de interacción de este tipo adidáctica como lo trabaja la teoría de situaciones. No sé si... Sí, entonces bien. me encuentro con que mis alumnos, a nuestros alumnos, por un lado le estamos diciendo que las interacciones en el aula deben ser de tipo adidáctico, y por otro lado, cuando les hablamos de LEOS, esa posición como que cambia un poco, Bien. me parece. Bueno, me alegra mucho que haga esa pregunta, porque hemos publicado recientemente, en este mismo año, en la revista de Ciencias de las Ciencias, un artículo un poco con ese nombre, con ese título, ¿no? Papel de las situaciones adidácticas en el aprendizaje matemático o algo así, ¿eh? Una perspectiva de Deleuze. Así que recomiendo vivamente que leas ese artículo, porque ahí analizamos precisamente esa problemática, ¿no? Las situaciones, el constructo de situación didáctica, que es característico de la teoría de situaciones y que, digamos, es fundamental en esa perspectiva, digamos, que defiende la indagación del conocimiento. Entonces, ahí el artículo está puesto en la página. En la parte hay una entrada que se llama Diseño y Análisis Didáctico, y ahí hay un trabajo de 2020 de Ciencias de las Ciencias con ese título. Y también ese otro artículo que he mencionado antes, que publicado ahora en Paradigma, de cómo enseñar las matemáticas, también abordamos esta problemática. Yo creo que ese aspecto de los modelos didácticos, el componente interaccional, ¿verdad? Digamos, no ha sido abordado de una manera clara. Es verdad que en el trabajo de 2006, en Research sobre análisis, herramientas para el análisis didáctico, ahí se avanzaba esta idea de configuración didáctica, incluso los criterios de idoneidad aparecen ya en ese momento, pero no tomamos una posición clara en relación a esto. Sin embargo, en estos dos trabajos hemos ido más adelante con una posición explícita basada en el análisis de la complejidad ontosemiótica del conocimiento matemático, nos lleva a rechazar un poco y a poner en un segundo plano el papel de lo adidáctico. Yo creo que ahí tiene la respuesta a tu pregunta. Bueno, yo Muchas gracias, doctor. Quisiera hacer algunos comentarios. A ver, la teoría de las situaciones didácticas, desde mi punto de vista, es una forma de clasificar episodios de aula, no tanto por la interacción, sino básicamente por cuál es el proceso matemático fundamental que se está trabajando, ¿no? Esta es mi opinión, ¿no? Entonces, realmente, si es una formulación, si es una comprobación, etcétera, básicamente yo utilizo la teoría de las situaciones didácticas con mis alumnos como ejemplo de cómo diseñar una secuencia que sea de una cierta riqueza de procesos, ¿no? Porque hay que empiecen por exploraciones, que hagan formulaciones, que hayan validaciones, y hayan institucionalización, etc. Entonces yo lo manejamos como en el componente riqueza de procesos. Nosotros decimos que una de las componentes que da idoneidad epistémica es la riqueza de procesos. Entonces, si usted monta la clase basada en la teoría de las situaciones didácticas, usted asegura un mínimo de riqueza de procesos, ¿no? Bien. Pero esta clasificación tiene que ver poco con la interacción, es decir, porque a veces usted puede montar la situación
que es una situación de argumentación, pero la argumentación en el fondo la ha hecho el profesor y no la han hecho los alumnos, ¿no? Habría otra cosa diferente que es cómo ha sido la interacción entre los diferentes alumnos y con el profesor y tal, y ahí tendríamos que ir más a herramientas de otras teorías que hacen análisis de interacción, de patrones de interacción, etcétera, que si se combinan las dos, yo creo que es mejor, ¿no? Es decir, mi tesis es que la teoría de las situaciones didácticas lo que hace es clasificar los episodios no tanto por la interacción, sino por el proceso matemático más relevante que se produce en este episodio. Entonces nosotros lo englobamos dentro de la riqueza de procesos. Yo les hago la metáfora del baile y le digo a los alumnos que si el baile es la riqueza de procesos, si yo sé los 4 pasos básicos del baile, que es la teoría de las situaciones didácticas, puedes sobrevivir en el baile, ¿no? Es decir, aseguras un mínimo de riqueza de procesos siguiendo este planteamiento, ¿no? Pero yo lo de la interacción creo que no es... Bueno, yo creo que es un tema para organizar un seminario específico sobre él. Muchas gracias. A ver, Ulrico. Bueno, a ver, sí estoy con el micrófono, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, sí, mis felicitaciones a los organizadores de este seminario, y quería contar un poquito las experiencias con el EOS en el Perú, por lo menos las que tienen que ver con el grupo con el que yo he estado trabajando. Y bueno, creo que es interesante mostrar que hemos vinculado la teoría de EOS con un enfoque que tampoco es muy cotizado, digamos así, que es el de la creación de problemas. Los hemos vinculado de manera bastante interesante y hemos inclusive publicado en un libro de Springer, el que ha salido el año pasado, un capítulo sobre formación de profesores vinculada con la creación de problemas y el EOS de por medio, ¿no? Creo que esto resume algunas de las cosas que se han estado tocando en este seminario, como la influencia en el medio anglosajón, como las perspectivas futuras de EOS, como la importancia de EOS en la formación de profesores, la nueva normalidad inclusive, porque es verdad que en esta nueva normalidad, y muy bien lo ha dicho Vicens, es otro de los artículos que está en camino, el aprendizaje autónomo o el autoaprendizaje es fundamental, y en ese sentido, pues pensamos que la creación de problemas contribuye mucho a este autoaprendizaje, y una mirada, digamos, al EOS, buscando las perspectivas, como preguntaban, creo, en una de las penúltimas preguntas. Y me pregunto por qué, si en el concepto de práctica matemática se pone énfasis en la resolución de problemas, siendo la creación de problemas tan importante, ¿por qué no se le da también un papel a la creación de problemas dentro de este concepto de práctica matemática? Más aún en los procesos que considera el EOS, el proceso de problematización, centra mucho en la resolución de problemas, pero la creación de problemas es otro aspecto fundamental en la formación del pensamiento matemático, en la contribución al aprendizaje autónomo en esta perspectiva ahora. Y bueno, sin embargo, la idea de creación de problemas no está lo suficientemente enfatizada en el EOS. Y sería una sugerencia muy modesta desde el Perú, de que se trate de introducir de mejor manera esto en el enfoque general del EOS, ¿no? Bueno, eso es. Un comentario. Es verdad lo que dices sobre la creación de problemas, pero esto le ha pasado a EOS y le ha pasado a todo el mundo, por decirlo de alguna manera, porque, digamos, la creación de problemas ha empezado a ser un tema importante relativamente hace poco, ¿no? Hemos hecho unos trabajos, no sé si los conoces, que yo creo que te pueden interesar,
que ahora les planteamos el tema de plantear la complejidad de los objetos matemáticos, sus diferentes significados. Entonces les proponemos a los profesores que creen un problema en el cual tengan que poner en funcionamiento un determinado significado, ¿no? O bien que creen problemas que sirvan para conectar diferentes significados. No sé si esto te sugiere algo, pero tenemos algunos trabajos, algunos publicados en el ALME del RELME, sobre proponer a los profesores que creen problemas. Pero así como tú les pides crear problemas de una determinada manera, aquí es primero que piensen en diferentes significados del objeto matemático, que creen un problema que para resolverlo tenga que utilizarse este significado, o bien un problema que permita la conexión de varios significados. Ajá. Ahí tenemos algunas cosas. Entonces, luego te las paso por correo. Ya, gracias. Y yo creo que son herramientas, cuando hablábamos también hace un rato en el seminario, sobre herramientas que se deben dar al profesor. ¿Cómo le sirve el EOS al profesor que no es investigador? Y realmente creo que cuando se le pide crear problemas y se le pide examinar dentro del proceso de creación de problemas con las herramientas de las configuraciones, por ejemplo, realmente es muy interesante. Y hay un elemento, es en la tesis de Carlos Torres, un paso en la estrategia de creación de problemas es la reflexión didáctica que muy bien se hace a través de las herramientas que da el EOS, y son aspectos muy concretos, muy importantes, que favorecen al profesor de aula, ¿no? Que es importante que cree sus propios problemas según el contexto social en el que está, según la realidad específica de los estudiantes con los que trabaja. Sí, bueno, un breve comentario. Es verdad que de una manera explícita, cuando se define la idea de práctica matemática, que esto empezamos a introducirlo en el año 94, en el artículo de la Recherche, se comienza en realidad con una reflexión sobre el proceso de matematización y nos apoyamos, ahí se menciona a Freudenthal, que habla de la matematización, y luego eso se concreta, es decir, y se hace una reflexión sobre la idea de problema, es verdad, ¿no? Entonces, la matemática como actividad de las personas para resolver problemas, pero es verdad que se podía haber mencionado de entrada, no solamente para resolver problemas, sino también para crear problemas y estaba, de cierta manera, está como implícita, pero me parece muy pertinente la idea de que, de una manera explícita, esa actividad de creación, de formulación, de exploración de posibles problemas y modo de resolverlos forma parte de ese enfoque antropológico que está en el origen del EOS, ¿no? Y me parece muy bien, muy pertinente el que con un trabajo como lo que estás haciendo tú, ¿no? Pues se vaya ampliando y desarrollando, es decir, esta idea de que el EOS es algo vivo y que no sale de la noche a la mañana, fijo, ¿no? Entonces, eso es importante. Ok. Perfecto, gracias. Muy bien, gracias. Cedemos la palabra a John Jair. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por este espacio. Como menciona Lupita, mi nombre es John Jair Jiménez. Yo hago parte de un equipo de trabajo en la Universidad del Cauca, en Colombia. Dentro de este equipo de trabajo, el Ministerio de Educación Nacional de nuestro país está interesado en potenciar esos aprendizajes de los estudiantes en lo que se refiere a las matemáticas. Con este interés ha ofrecido unas becas de estudio en programas de maestría en todos los departamentos y municipios de Colombia. Nosotros en la Universidad del Cauca hemos recibido unas propuestas investigativas como pues un primer requisito de ingreso al estudio de maestría. Nos hemos dado cuenta en el equipo que estas propuestas están enfocadas principalmente a mejorar aspectos del trabajo en el aula, ¿sí? Los docentes que trabajan en las zonas rurales del departamento del Cauca, pues se ven muy afectados, pongo entre comillas, por situaciones de violencia en general. Son grupos campesinos, son grupos indígenas,
Entonces mi pregunta muy puntual sería si o cómo es posible transversalizar el EOS con otras perspectivas dentro de la educación matemática que permita potenciar esas propuestas investigativas en ese contexto particular que les menciono, de estudiantes campesinos indígenas, principalmente en zonas de conflicto. Muchas de ellas están enfocadas a diseños curriculares. Entonces, tenemos esa pregunta en el equipo y pues me atrevo a fijarla acá en este espacio para ver si encuentro un poco de asesoría también. Muchísimas gracias, Lupita. Muchas gracias a todos. Bueno, no sé, ¿alguien quiere comentar? Yo, por lo que explicas, yo creo que la herramienta que te podía resultar más útil es la de criterio de idoneidad didáctica, porque hay un criterio que es el criterio de idoneidad ecológica, que tiene varios componentes, y un componente es la adaptación al entorno sociolaboral en que se encuentran los estudiantes, ¿no? Entonces, por aquí, esto te permite, digamos, que des un papel preponderante al contexto que nos estás comentando, de violencia, etcétera, ¿no? Y por otra parte, si son grupos que tienen sus culturas propias, etcétera, en la parte de la idoneidad epistémica, cuando hablamos de la representatividad de la complejidad del objeto matemático, es probable que a lo mejor ellos tengan algún significado que sea más cercano, más propio. Entonces, puedes empezar por este tipo de significados, ¿no? Y en todo caso luego se va conectando con otros significados. O sea, la idea es la multisignificación en lugar de la resignificación, ¿no? Sería empezar por un significado que sea propio, más cercano a su entorno cultural, y luego ir añadiendo otros significados y conectándolos, ¿no? Pero yo creo que la herramienta de criterios de idoneidad didáctica en el componente ecológico y en este componente de idoneidad epistémica te da suficientes herramientas para trabajar con un grupo con las características que comentas, ¿no? Sí, yo el comentario que puedo hacer es que en realidad en la base, es decir, el componente epistemológico y ontológico de LEOS, el hecho de poner, digamos, por delante, o el punto central, punto de entrada, es la idea de práctica matemática como una actividad para resolver cierto tipo de situaciones en un contexto determinado. Es decir, todo está, es decir, hay toda una relatividad de las prácticas y del conocimiento matemático a los contextos, a las comunidades de prácticas. Es decir, no es una perspectiva, como digo, antropológica de la matemática. No es que haya... es decir, no se trata de una perspectiva, digamos, platonista, formal, de que la matemática está ahí, que es algo, digamos, un saber sabio. No, es una... Es decir, la matemática se concibe como algo más, más relativo, más contextual, más diverso, más plural, ¿no? Lo estaba comentando también el profesor Vicent con la idea de ese componente de la idoneidad epistémica, ¿no? Que involucra la idea de pluralidad de significado, que no hay un único significado para cualquier contenido, sino que es plural, es diverso, que se pueden también además organizar, ¿no? Desde los más intuitivos a los más progresivamente se van enriqueciendo. Yo creo que esa perspectiva, ese componente epistemológico de LEOS puede venir bien en ese tipo de situaciones, ¿no? Y en efecto, en la idoneidad ecológica también puede ayudar, digamos, a tomar conciencia y a relativizar, digamos, todas las estrategias didácticas en ese contexto específico. ¿Okay? Cedemos la palabra a la profesora Silvia. Bien. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias en primer lugar por haberme invitado. Un gusto de poder compartir y poderlos incluso ver un poco, ¿no? En este contexto tan particular. Yo soy profesora de profesores, para la formación de profesores en una universidad argentina, en la ciudad de Río Cuarto.
Y nuestra investigación está centrada en intentar hacer el uso más funcional de LEOs. Pero lo que en realidad siempre nos convoca a los que estamos investigando en didáctica es el problema de la formación del profesor en la didáctica, o sea, en el conocimiento didáctico. Entonces, yo quería un poquito como compartir y preguntar a ver si algún tipo de pregunta que me suele regular en ese intento de diálogo con compañeros que no todos trabajamos en la teoría, en el EOS, digamos. Cuando nosotros planteamos cómo delinear un conocimiento y construir y hacer que se apropien de un conocimiento didáctico con sentido, cada uno defiende fuertemente el tipo de herramientas que cada teoría provee, describe y plantea una gran cantidad de investigaciones que sostienen y que evalúan y que valoran esa fortaleza epistémica, cognitiva, etcétera, etcétera. Yo por ahí me pongo a pensar en lo siguiente, y es lo que en realidad por ahí va mi pregunta, para ver si me ayudan a fortalecer y poder avanzar, como dice el doctor Godino, en tratar de que la comunidad didáctica actúe colectivamente y entendiendo las articulaciones, más que las desarticulaciones. Yo me pongo a pensar, desde este lugar, ¿no? ¿Qué perdemos si no planteamos el LEOS, pero con fortaleza en términos de funcionalidad para el análisis didáctico? Es una pregunta que cuando hacemos análisis didáctico de conocimientos matemáticos, me ha sido muy fructífera. A ver, ¿qué perdemos? Mi origen, el doctor Godino lo conoce, es en el ámbito de la divisibilidad de la aritmética, de las relaciones entre la aritmética y el álgebra, etc. Entonces muchas veces me he preguntado, a ver, ¿qué perdemos si no enseñáramos de este modo y con este tipo de problemas, etcétera? Por ejemplo, divisibilidad. Digo, estoy diciendo algo que parece medio como una verdad que funciona en casi todas las escuelas, pero creo de que desde un punto de vista antropológico tenemos que entender, ¿no es cierto?, de que tiene que haber una necesidad humana para que esto sea valorado. Entonces, yo quería trasladar, no sé, no quiero hacerlo tipo traducción, pero trasladar ese tipo de pensamiento en este diálogo de construcción de conocimiento continuo que al menos en el contexto en el cual me desenvuelvo lo tenemos. Yo trabajo con gente de LEOS donde me siento muy cómoda, pero fuertemente también tenemos bueno, ustedes lo habían planteado muy bien, ¿no? Este juego de poderes entre la teoría de situaciones, la teoría antropológica, ¿sí? Pero nuestra problemática en sí es la formación del profesor. Entonces, bueno, quería un poquito la opinión si esta pregunta podría estar ayudando, y por supuesto que todo lo que puedan aportar nos va a ayudar un montón en nuestra institución. Bueno, es difícil entender un poco cuál es exactamente el problema que plantea. Yo entiendo que, es decir, se trata de convencer o de dialogar con otros colegas que están utilizando otros sistemas teóricos, otra herramienta, y que a la hora de comparar, de articular, es decir, bueno,
yo puedo resolver las cuestiones que me planteo cuando me voy a enseñar las cuestiones sobre divisibilidad, y puedo utilizar perfectamente unas herramientas que me proporciona la teoría antropológica, y no veo claro para qué podría necesitar utilizar otra herramienta diferente. Bueno, la verdad es un problema difícil de abordar de una manera así tan genérica, ¿no? Habría que ver exactamente qué tipo de investigación es, y entonces, porque yo entiendo que si al enfoque ontosemiótico, al conjunto de herramientas de análisis didáctico, por ahí hay algunos trabajos donde abordamos la cuestión del análisis didáctico con la herramienta del enfoque ontosemiótico, y ahí explicitamos que hay que tener en cuenta diferentes dimensiones, la dimensión matemática, la dimensión metamatemática, la dimensión, es decir, hay una serie de facetas y dimensiones. ¿Qué pasa si uno, digamos, prescinde de una de las herramientas? Bueno, pues habrá un aspecto de esa problemática que no se puede abordar, ¿no? Es decir, que la cuestión es que si la complejidad que tiene LEOS se puede simplificar o no se puede simplificar. Yo creo que no, que si se quita alguna pieza, alguna herramienta, algo del problema se te escapa, ¿no? No sé si va por ahí tu... Sí. Cuestión, ¿no? Sí. Está bien. Sí. Habría que... Esa es la búsqueda. Esa es la búsqueda, doctor. ¿Sí? Gracias. No sé, el doctor Fonsi. Bueno, entiendo que el problema es exactamente qué herramientas de un marco teórico hay que enseñar, ¿no? Y que se pierde si no se enseñan estas herramientas, ¿no? Y luego habría otra pregunta previa, si hay que enseñar herramientas teóricas a los profesores, es decir, ¿tendría sentido a los profesores enseñarles el EOS o la TAT o solo la teoría de situaciones didácticas, ¿no? Este es un problema sobre el cual hemos pensado algunas veces, es el problema de qué elementos teóricos se tiene que dar a los profesores o a los formadores de profesores, ¿no? Hasta qué punto hay que darles teorías didácticas completas, o simplemente lo que nosotros hacemos, o lo que se suele hacer, es darle algún elemento de alguna teoría, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la noción de contrato didáctico suele ser muy útil, la teoría de las situaciones didácticas puede ser útil, a lo mejor los criterios de unidad didáctica pueden ser útiles y tal. Y normalmente lo que nosotros hacemos en la formación es dar elementos sueltos de diferentes teorías, ¿no? Pero lo que no se les da es una teoría completa, ¿no? Bien. Ahora bien, en el caso de que si quisieras dar una teoría completa, uno de los problemas que tiene LEOS es que la gente lo lee por artículos publicados en revistas. Y esto es el gran problema, porque no hay nada menos didáctico que un artículo de didáctica, ¿no? Es decir, porque los artículos de didáctica no están pensados para que la persona los entienda, sino que solo están pensados para que sean publicados en una revista de impacto y tal. Entonces, el problema es que... Pero se pueden enseñar los constructos. Yo, de hecho, he enseñado muchas veces los constructos de LEOS a profesores y a futuros profesores, y simplemente ni se han enterado de que eran constructos de LEOS, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de enfocar el tema, ¿no? Pero bueno, no sé si te contesto. Digo que la pregunta es, ¿tenemos que explicar teorías y cómo se explican estas teorías? Es complicado, ¿no? Es decir, yo creo que la cuestión no es tanto que vamos a explicar la teoría, vamos a explicar las situaciones o la teoría antropológica o el EO, no se trata de explicar, se trata de poner a funcionar las herramientas para resolver problemas profesionales, problemas de análisis didáctico, ¿no? Entonces, en ese sentido yo defiendo que el conjunto de herramientas que hay en el EOS son necesarios. Son necesarios para hacer un análisis didáctico sistemático, profundo, de la práctica del profesor. Son necesarios. Otro problema diferente es que yo esas herramientas no se las puedo dar directamente, ¿no? Tengo que plantear un problema de didáctica de la didáctica, claro. Tengo que plantear a ver cómo voy a procurar yo que estas herramientas, que estoy convencido que son potentes, útiles y necesarias para hacer el trabajo profesional, para que ese profesor sea un profesor, digamos, eficaz. Entonces, necesita esas herramientas. Otra cosa
Esa, o a lo mejor otra herramienta diferente, pero yo defiendo que son estas herramientas, porque digo que son más eficaces, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hago? Ese es otro problema diferente, ¿no? Es un problema de didáctica de la didáctica, que hay que hacerlo con talleres, con motivación, con contextualización, etc. Pero entiendo que esa estrategia de enseñar distintas teorías, distintas herramientas, o sea, yo por eso terminaba mi presentación diciendo, bueno, un desafío que tenemos planteado es cómo diseñar e implementar y evaluar un programa integral de formación didáctico-matemática de los profesores con todas las herramientas de LEOS. Pero claro, no es presentarle la teoría de LEOS, no. Se trata de utilizar por parte de los formadores y de los investigadores todo un plan de formación en base a que las herramientas estén utilizadas y contextualizadas. Esa es un poco mi posición. Sí, clarísimo, doctor. Sí, muy complejo, pero clarísimo. Sí, muchísimas gracias. Okay. Había otra pregunta por aquí de Fabián Espinoza. Sí. ¿Quería hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Quisiera, en principio, hacer como una reflexión en cuanto a la expansión de LEOS y luego de eso una pregunta. A mí me parece que este seminario es fundamental porque de alguna manera fuimos invitados a través de amigos, redes sociales, y anteriormente veía como el LEOS o las producciones de LEOS muy atadas a CIBEN, CIAEM, RELME, y me parecen congresos muy buenos que nuclean mucha gente de América Latina, pero también al mismo tiempo por ahí un poco quizás inaccesible por cuestiones laborales, cuestiones económicas, sobre todo por las personas más jóvenes que están terminando los profesorados de matemática o investigadores jóvenes. Entonces, de alguna manera, poder trabajar con este tipo de propuestas de formación de estos seminarios online me parece que ayudan mucho a expandir, digamos, y a dar la oportunidad a las personas que sobre todo se están iniciando a trabajar con este enfoque que es tan rico, digamos, dando mucha respuesta a numerosos interrogantes que tienen que ver con la didáctica de la matemática. Y la segunda cuestión es, fundamentalmente, prenderme de esta cuestión que dice el doctor Fon sobre la riqueza de procesos y mirar la teoría de situaciones didácticas desde ese aspecto y verla un poco no tan potente, digamos. Lo que por ahí sucede, se ve mucho en muchas de las tesis, digamos, de América Latina, la relación entre la teoría de situaciones y la teoría antropológica de lo didáctico como marco de referencia, o el enfoque ontosemiótico como marco de referencia. Por ahí a veces lo que me parece que tiene la teoría de situaciones es como definidas muchas más cosas que le sirven al docente para el aula, digamos, y que le sirven también a un tesista como para realizar una secuencia y explorar las relaciones entre conceptos a propósito de esa secuencia y esas cuestiones, digamos. Y por ahí, y ahí viene mi pregunta, digamos, el LEOS, ¿qué herramientas tendría en relación con eso para ayudar un poco al profesor al diseño de actividades de enseñanza? Porque por ahí el tema de la herramienta de la teoría de las configuraciones didácticas o de la teoría de la idoneidad didáctica a veces cuestan un poco, digamos, sobre todo en los profesorados, ¿no? A los que enseñamos didáctica en los profesorados. Entonces por ahí me quería preguntar sobre esa cuestión, si hay alguna otra herramienta que podría servir, digamos, más de apoyo al profesor de matemáticas o a los alumnos que se están formando como profesores de matemáticas. Sí, bueno, vamos a ver, esto está relacionado, o sea, plantea la cuestión del diseño didáctico. Es decir, con frecuencia la teoría de situaciones está vinculada con la ingeniería didáctica, o quizá la ingeniería didáctica vinculada a la teoría de situaciones. Es decir, la ingeniería didáctica dentro de la didáctica francesa, ¿verdad?, es la metodología de investigación, pero también con una proyección práctica
que ayuda al diseño de situaciones, a su implementación, con las fases, distintas fases didácticas, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces eso tiene un fuerte atractivo para la formación de profesores. Bien, pero entonces eso es una manera de concebir lo que en el mundo anglosajón se habla del diseño didáctico, el design research, ¿no? Bien, entonces, evidentemente esas actividades de diseño didáctico o ingeniería didáctica, tú la puedes basar en la teoría de situaciones, que es lo propio de la ingeniería didáctica, o la puedes utilizar en otros marcos teóricos diferentes. Por ejemplo, en el mundo anglosajón se hace también diseño didáctico, pero con otras herramientas teóricas diferentes. O se puede hacer también diseño didáctico con la teoría antropológica, claro. Pero también se puede hacer de una manera sistemática con las herramientas del enfoque ontosemiótico. Hay un artículo publicado en Research en el año 2014 que se llama así, Ingeniería didáctica basada en el enfoque ontológico semiótico. Allá ya hemos hecho un esfuerzo de mostrar cómo las distintas herramientas del enfoque se pueden utilizar para ese planteamiento de diseño didáctico. Y entonces, hay una fase de análisis a priori, y ahí tenemos unas herramientas para el análisis de los significados. Después tenemos una fase de el análisis a priori de las tareas, de las actividades, etc. Y hay otras herramientas que sería el análisis de las prácticas, objetos y procesos. Hay otra fase que sería el de la implementación y el análisis de las interacciones en el aula. También tenemos ahí otro conjunto de herramientas. Y hay una fase final de análisis retrospectivo y de valoración que también tenemos otras herramientas, que es la idoneidad didáctica, etc. Es decir, yo recomiendo a los formadores de profesores, porque a lo mejor no es un artículo directamente para dárselo a los profesores, pero ahí habría que hacer una transposición didáctica, diríamos, ¿no? Bien, entonces recomiendo ese artículo de 2014 que se llama así, Ingeniería didáctica basada en el enfoque ontológico semiótico, que tiene una pretensión de poner a funcionar las distintas herramientas del enfoque ontosemiótico al servicio del diseño didáctico, que eso es un poco lo que están demandando los profesores, es decir, cómo planifico una lección, cómo, ¿entiendes? Pero eso es un problema complicado y hace falta herramientas, todas esas herramientas sistemáticas. Esa es un poco mi respuesta a tu pregunta. Mira, yo en mi caso, nosotros lo que tenemos montado es un sistema de formación para los profesores que consiste en empezamos con un lesson study y luego seguimos con los criterios de la didáctica. Entonces tenemos un dispositivo para la planificación, implementación y rediseño de secuencias didácticas. Básicamente consiste en que empezamos con un lesson study donde ellos seleccionan un tema, lo preparan, etcétera, lo implementan, reflexionan sobre él. Y luego lo que hacemos es tomar sus reflexiones y le hacemos ver que están utilizando determinados componentes de los criterios de la didáctica y otros no lo han hecho, a ellos le explicamos la teoría, le damos y vuelven a hacer otro rediseño, etc. Entonces hay todo un sistema, digamos, para planificar. Podría entrar con más detalles, pero mañana, que está por aquí el organizador, lo veo, Orlando García, en la Universidad de Panamá, habrá una conferencia que a lo mejor Luis luego la publicita, de la doctora Breda, donde va a explicar concretamente este aspecto muy concreto de planificación con profesores, ¿no? Quizás después, o bien Orlando, que lo veo por aquí, o Luis, que también lo he visto, o Luis pueden informar de exactamente cómo conectarse a esta conferencia, ¿no? Pero sería un ejemplo muy concreto a lo que tú me preguntas, que es una experiencia, por ejemplo, sobre el teorema de Pitágoras que te puede interesar, porque sería verlo de forma mucho más concreta la respuesta, ¿no? Muchas gracias. Bien, en honor al tiempo, los invitamos a continuar esta discusión en forma sincrónica en la plataforma virtual. Bueno, en nombre de los organizadores, agradecer a nuestros invitados, la profesora Carmen Kaiber, el profesor Juan Díaz Godino y el profesor Vicens Font. Por aquí uno de los certificados que próximamente se los haremos llegar a los participantes de esta mesa panel. Muchísimas gracias por su participación en la sesión de hoy. También agradecerles a todos por su participación y asistencia e invitarlos a quienes aún no se han registrado en el seminario que lo hagan
a través de los links en nuestra página web del seminario para poderlos informar acerca de la próxima sesión. Es el día 12 de agosto. Nuestra conferencista es la maestra Mayra Uribe Hernández de la Universidad Autónoma de Querétaro. Su conferencia lleva por título El carácter multifacético de la variable, diseño de una experiencia didáctica basada en el EOS. Es a las 18 horas, hora de Santiago de Chile. Les estaremos enviando por correo electrónico toda la información, así como los horarios de diversos países. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y saludos para todos. Muchísimas gracias. Saludos. Un abrazo. Gracias, Gracias. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Hasta luego, saludos. Aplauso. Saludos, muy bien todo.